Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historias clásicas del pueblo de Israel que tienen hoy carácter universal y vamos a conversar acerca del personaje conocido como Shlomo HaMelech, Shlomo ben David, el rey Salomón de Israel. Y encontramos mucho de su historia recogido en Sefer Melachim Aleph, capítulo 1 en adelante, el libro de los reyes. Y se nos habla de que es considerado como el rey más sabio de todos los tiempos, el judío en este caso más significativo y más sabio, donde incluso su sabiduría y su prestigio, su popularidad era tal que nos cuenta la Torá de que diferentes dignatarios y reyes venían de diferentes regiones del mundo a escuchar de la sabiduría en persona del rey de Israel. Incluso se nos habla acerca de la famosa historia de la reina de Shiva, Saba, en Etiopía, que hace este largo viaje hasta Jerusalén y viene a escuchar en persona de la fama y el prestigio que escuchaba acerca de este rey. Y se nos habla de cómo otra vez mensajeros de diferentes regiones venían a escuchar y ver si era cierto la sabiduría de la cual se hablaba. Una sabiduría que se atribuía a realmente una sabiduría divina que recibía directamente de Dios, según está escrito en la Torá. Al rey Shlomo HaMelech, según la tradición, se le ascriben la autoría de los libros de Shir HaShirim, que se conoce en español como el Cantar de los Cantares, el libro de Mishlei, Proverbios, y Coelet, que se traduce o le llaman Eclesiastés en castellano. Por tanto, un incidente significativo y que podemos mencionar también acerca de que se nos dice de que Salomón compuso más de 3000 proverbios y más de 1000 canciones, y realmente una sabiduría realmente significativa. Hay un incidente que nos habla acerca de realmente este conocimiento, esta sabiduría divina que tenía Shlomo HaMelech, y se nos narra de una historia donde habían dos mujeres que llevaban una vida no tan moral, sino una vida un poco inmoral, donde se nos habla de que estas mujeres habían dado a luz hace poco y ambas habían dado a luz a un bebé varón, pero una noche el bebé de una de estas mujeres muere. ¿Y qué hace la mujer? Decide cambiar al bebé. Mientras la compañera está dormida, ella va, le cambia el bebé. Y a la mañana siguiente, cuando la mujer despierta que va a dar a amamantar a su bebé, a su niño, se percata de que el bebé está muerto y segundo, de que no es el bebé que ella dio a luz. Inmediatamente acusa a la otra de que le había cambiado al niño. Todo un problema se arma aquí, por tanto hay que llevar el asunto ante el rey para que dicte justicia. Cuando el rey escucha este testimonio, manda, en este caso, porque por supuesto la otra mujer negaba todo el incidente, decía que no era cierto, que no era cierto. En este momento el rey manda que le traigan una espada y ordena que corten al bebé a la mitad y le den una mitad a cada una de las mujeres. En este momento la que había contado la historia grita, le dice que no haga tal cosa, que deje al bebé vivo y que se lo entregue a la otra persona. La otra mujer que había cambiado al bebé, que era una ladrona, en ese momento se quedó como que inmutable ante aquello y permitió incluso que sí, que lo cortaran y que así fuese. La historia nos dice de que Shlomo HaMelech enseguida percibió quién era la madre verdadera y ordenó que le dieran el bebé a la primera, a la que había dicho que no lo matasen y que se lo entregasen a la otra, porque esta, siendo la madre verdadera, pensaba en la vida de su bebé. Por tanto, prefería quedarse sin el bebé, pero que el niño viviese y que se lo entregasen a la otra mujer antes de que el bebé muriese de tal manera. Por tanto, cuando todo Israel escuchó acerca de la sabiduría de Salomón, realmente confirmaron que este hombre realmente tenía Ruach HaKodesh, que realmente tenía una sabiduría divina para guiar y dirigir a Israel. Y la historia nos dice de que incluso se nos comenta acerca de cómo en un principio tuvo cierta ventaja porque él heredó un reino de David, su padre, que había extendido las fronteras de Israel a unas realmente dimensiones jamás alcanzadas hasta ese momento, lo cual también le mostró, tenía un poderío militar y le logró alcanzar cierta paz en el reinado de Shlomo HaMelech. Por tanto, se podía dedicar a la erudición, al estudio, ese tipo de cosas, porque había cierta seguridad en su reino.
También lo interesante de la historia de Shlomo HaMelech es el hecho de que a él se le atribuye también la construcción del Beit HaMikdash, del primer templo que se construyó en Jerusalén y que estuvo realmente allí hasta que fue destruido en el año 586 antes de nuestra era. También, aunque Shlomo HaMelech se alaba realmente por ser una persona brillante y muy sabia, en otros campos como que la sabiduría le falló porque no fue tan sabio en la manera que se comportó ya al final de su reinado, y se le critica muy duramente por las cosas que hizo, y fue terrible porque en un momento hay que mencionar que no fue tan sabio la manera en que procedió en determinado momento. Cuando se fue a construir el Beit HaMikdash, él implantó una especie de impuestos de emergencia, entre comillas, para financiar la construcción del templo. Y aquello fue tremendo, estos impuestos sobre la gente. Aunque era por una causa buena, realmente se necesitó capital para aquello. Segundo, en un momento se parece que se empeñó, para poder construir el Beit HaMikdash, tuvo que traer madera del Lebanón. Por tanto, había que pagar aquello porque no era gratis. ¿Y qué hizo? Cuenta la historia de que cada mes, por fuerza, 10.000 de los hijos de Israel eran llevados a trabajar allá al Lebanón, y como una especie de trabajos forzados para, en este caso, este rey que le había financiado esta madera a Shlomo HaMelech. Hay que pensar que Israel, un pueblo que venía de esclavitud en Egipto, y ahora también lo obligas a trabajar 10.000 de los hijos de Israel cada mes. El pueblo estaba ya un poco cansándose de aquello, de los impuestos, trabajo forzado. Otra de las críticas que se le hace claramente es también que una vez que se construyó el templo, en vez de ya quitar los impuestos a aquellos, no. Él siguió con los impuestos reclamando y pidiendo aquellas sumas exorbitantes sobre la gente. Todo eso llevó a la gente a exasperarse y a tender a rebelarse, como va a ocurrir más tarde. También Shlomo HaMelech es el judío que practicó la poligamia a un extremo descomunal. La Torá nos dice que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. 700 esposas y 300 concubinas. La mayoría de ellas, ninguna era de las tierras de Israel. Y al parecer muchas de estas mujeres eran simplemente de familias ricas de la nobleza de otros reinos, y parece que, como era también costumbre en aquella época, los reyes hacían alianzas matrimoniales con otros reinos para establecer la paz. Y tenía toda esa cantidad de esposas, pero el problema también fue que en vez de acercarlas a ella al monoteísmo y a la observancia de la nación de Israel, él les permitió que practicasen sus creencias. Y no solo eso, al parecer también les construyó templos para que practicasen otro tipo de creencia, idolatría, etcétera, que incluso lo desviaron a él a ofrecer incienso y sacrificio y ofrendas a otros dioses, a ídolos, etcétera. Entonces aquí como que al rey se le fue la sabiduría no sé a dónde, y al tan sabio ese rey Salomón le falló el conocimiento aquí. Yo no sé qué puedo decir, eso es lo que habla la Torá. Y una crítica muy fuerte porque también habla de que empezó a acumular mujeres, riquezas, caballos, todo en contra de las reglas de la Torá. Así que aquí al rey le falló la sabiduría, al rey Shlomo HaMelech. Y realmente fue aquello terrible porque los profetas hablaron y mostraron la condena de Dios contra Shlomo HaMelech, y le dicen claramente que su reino será arrancado de sus hijos y solamente quedará la tribu de Yehudá, y que no lo exterminas a todos por la promesa que Dios le había hecho a David HaMelech, a su padre. Porque dice la Torá que el corazón de Shlomo, el corazón de Salomón, no era completo para con Dios como era el corazón de David su padre. O sea que Salomón andaba como dicen en dos derroteros. Y se le hacen unas críticas fuertes. Aquí no se anda escondiendo de que no, Shlomo, el profeta, el que escribió el proverbio, no importa. Se le habla de lo bien, pero se critica también la falta que cometió. Porque también era un ser humano, era imperfecto igual también, por mucho estudio y por mucha sabiduría. Por tanto, claramente se nos muestra de que al final la condena al final de sus días fue negativa. Aquí hay debates entre los sabios. Pero lo que sí sabemos es que en definitiva Shlomo HaMelech se le atribuye, siempre se le recuerda como una persona, después de todo, algunos dicen que al final rectificó, otros dicen, hay debate entre los sabios. El punto es que Shlomo HaMelech ha pasado a la historia como el rey más sabio de toda la historia de Am Israel,
Su nombre, Salomón, es un nombre muy popular entre los hijos entre el pueblo judío hoy. Y uno de los nombres que más bebés también reciben. Y ha quedado primeramente esta imagen del Salomón joven, del sabio, de aquel que escribió los proverbios, escribió el Cantar de los Cantares, entre otros escritos. Por tanto, como que se tapa un poco esa parte negativa, aunque se habla, no se esconde, y es significativo. Entonces aquí es un resumen un poco de la vida de este rey, Shlomo HaMelech, Be'ezrat Hashem. En el próximo vídeo vamos a hablar acerca de su obra monumental, el Beit HaMikdash, el primer templo, y de todo ello y otros temas hablaremos en próximos videos. Gracias a todos por su atención. Be'ezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.